¿ok? De esos que yo sé que me voy a estar toda la tarde tratando de revisar algo, porque es un paciente que ya está operado y me imagino que la cicatrización ahí te hace paste. Ya, a ver, el día en que alguno de ustedes sea cirujano se va a dar cuenta por qué a uno no le gusta volver a operar algo que operó otro antes. Es un buen caldo. ¿Ok? Entonces, ¿Qué le llegó? un tumor medular, extramedular realmente, pero es que aparentemente alguien lo quiso sacar, pero es uno de esos tumores que se llaman en pesa de gimnasia, que una parte está dentro del canal espinal y la otra mitad se mete al tórax. Entonces, quisieron entrar por detrás, por la espalda, y el problema es que eso no te da acceso a la porción que está en el tórax, no pudieron hacer una resección completa, entonces ahora tenés que entrar por otro abordaje, y la verdad es que la idea hubiera sido entrar así de un principio, hubiera pensado así, entrar de un principio para poder trabajar los dos lados del tumor, pero esta gente pensó que podía entrar por ahí y luego sacarlo jalado, y eso generalmente nunca te funciona. Ahora el problema es que va a haber cicatrización, va a haber que ampliar y entrar, como quien dice, por un costado, porque por aquí la ruta va a estar cerrada, entonces tienes que entrar en un ángulo indirecto. Cuando vos tenés las imágenes, parte de que la gente cree que uno dice, que un paciente hay que operarlo, mételo ahí, vamos a operarlo. Eso no es así, bueno, no sé en otras especialidades, en la mía no. Vos agarras las imágenes unos días antes y las pones y te pones a hacer un cálculo, una planeación, ¿va? ¿Por dónde vas a abordar esto? O sea, ¿cuál es la ruta? O la más corta, o la más segura, o la que te permite hacer el trabajo completo, como sea, debes de calcular por dónde, y literalmente por dónde por dónde vas a hacer la incisión. Y a calcular también, bueno, cuáles son las probables complicaciones o cuál es tu plan B. Porque una cirugía de estas complicadas, vos tenés que tener un plan B. ¿Y sabes qué tenés que tener aparte de un plan B? Un plan C. Un plan C. Exacto. Y un plan D. A veces, cuando la cirugía es compleja, incluso tenés que tener un plan D. Exacto. El plan B siempre tiene que ser respaldado por un plan C. ¿Okay? Y eso grábenselo el día en que quieran ser cirujanos, que uno no se puede meter en un callejón que no tenga alternativas. Fíjate que una vez leí una cuestión de un famoso estratega, ¿okay? Famoso estratega que escribía sobre cuestiones militares del siglo pasado, Clausewitz, decía que un plan debe ser como un árbol frutal, tener muchas ramas para que dé fruto. Pero un plan que no tiene ramas es como un palo así que nunca da nada. Entonces, para todo en la vida hay que tener por lo menos un plan B. Y para esto, más. ¿Ok? Entonces, ayer estábamos hablando de líquido cefalorraquídeo, ¿correcto? Y hablamos de una particularidad, ¿no? De que teníamos agua sintetizada, no filtrada, porque el mecanismo que estábamos mencionando, la anhidrasa carbónica, te permite, acordate de la reacción, grábensela, un protón del ciclo de Krebs más un ion bicarbonato que viene del riñón, o sea, el riñón es la fábrica principal de bicarbonato, es igual a ácido carbónico, ¿ok? Es que se puede disociar en ¿ok? Y el producto final, voy a tener agua y CO2. El agua la fabrico aquí en el plexo coroideo de esta manera. La secreto y el CO2 pues lo retorno para eliminarlo por los pulmones, ¿ok? Grábense esa ecuación porque la van a encontrar en un montón de lugares el próximo semestre en fisiología. De hecho, vamos, al que le caiga conmigo, le va a tocar el interesante mecanismo por el cual vos podés fabricar bicarbonato para neutralizar el ácido y para utilizarlo en este tipo de reacciones. O sea, un precioso bosquecito de reacciones que pasa en el riñón. El otro semestre, Fernanda, en agosto. No, miento, eso es en noviembre, ya al final
al final del semestre. Me imagino que esperas con ansias ese día. Sí, sí. Te aviso, y fuera de broma, si no te gusta la fisiología, vas a encontrar la medicina bien pesada. Porque la medicina es dos cosas. Saber medicina son dos cosas. Saber anatomía, para ver dónde están las cosas, y saber fisiología para ver cómo funcionan. Todo lo demás es derivativo de ahí. O sea que si te gusta la fisiología y le entendés a los mecanismos, todo lo demás sale de pura lógica. ¿Okay? Y si entendés cómo funciona el sistema, entendés cómo lo puedes reparar. ¿Okay? Y eso no solo con el cuerpo humano, funciona con cualquier cosa. Si entendés el mecanismo, lo podés controlar. ¿Okay? Entonces, ya vas a ver, a vos que yo sé que te gustan los retos intelectuales y las cosas difíciles y las cuestiones que están muy interconectadas entre sí, que una afecta a la otra y esta otra afecta a una tercera y que cambias una cosa y todas las demás cambian en círculo, esto te va a encantar. Me va a mantener pelona todo el semestre. Que se te está cayendo el pelo. Figuradamente, sí. Yo pensaba que ya te habías agarrado este look también, que estabas queriendo agarrar mi look así, mira. Va a ver qué Aerodinámico. Neuroanatomía y anatomía me tienen así pelona. Aerodinámico. Bueno. Ya se imagina fisiología. Fisiología es fácil si agarras la actitud correcta. De que es como un juego, de que vos querés entender. De que vos querés entender las cosas. Es más, fíjate que yo siempre he pensado en eso del riñón. Obviamente es de la clase de ideas que pensás por un ratito, pero que yo normalmente no tengo la paciencia para desarrollar completas. Que todo esto, el riñón trabaja intercambiando un montón de sustancias. Vaya, cambia sodio por potasio, cambia calcio por esto, bicarbonato por cloro, y que eso funcionaría si vos haces un esquema de la neurona y sus diferentes partes, te da la idea de que si lo dejara así podría ser como un juego de mesa. Como un juego de mesa, de empezar en el glomérulo y terminar en el túbulo colector y estar intercambiando cosas, algo así como, no sé si sería un cruce entre Monopolio y aquel que se llamaba Escaleras y Resbaladera, ¿cómo se llama? Snakes and Chutes. No sé si alguna lo jugaste en la primaria. Sí, ajá. Ok, algo así. Y que tal vez pudiera ser interesante, dice, vaya siguiendo, dice, ¿qué entregas? Porque ahí, particularmente en esto de bicarbonato y la fisiología del riñón, es de llevar la cuenta. O sea, soltaste un soluto al glomérulo y luego va a pasar por toda la tubería de la nefrona, pero ahí estás intercambiando. Ok, agarré la glucosa y la recuperé a cambio de, ok, o a cambio de nada, pero gasté energía. Entonces, para generar energía tuve que soltar potasio como intercambio. Entonces el potasio después lo tengo que jalar en otro lado, tengo que recuperar ese potasio o llevar cuenta cuánto sodio solté y cuánto voy recuperando en cada paso para que no me sobre ni me falte. Ya te diste cuenta, es un movimiento mental, una contabilidad mental que estás haciendo, pero si la entendés, te puedes comer a cualquiera en fisiología renal. ¿Ya? Ahora, si no, te aviso una cosa, si no lo entendés y querés meterte lo de garrote, ahí sí vas a quedar más pelona que yo. Take life by the horns era el dicho. Así hay que entrar a fisiología. Sí, es de entender. Esa ya no es de garrotear. Anatomía es de garrote, fisiología es de entender. Y si intentas hacer al contrario, o te va a ir mal, o literalmente van a decir, ahí viene Fernanda la rodilla, ¿va? Porque no va a tener un pelito en la cabeza, hasta te van a regalar, ¿cómo se llama? Una de esas esponjitas para brillantar calzado, mira, para que te saques brillo. Mentira. Me hizo reír con eso de la rodilla, estuvo bueno, la verdad. Ajá. Mentiras, por cierto, es mentira, uno no usa una esponjita de calzado para brillantarse la cabeza. ¿Sabes qué se usa? Crema Nivea, la de los pañales de los bebés. Se mantiene hidratada, entonces.
porque básicamente la lanolina es grasa de oveja o grasa de lana. Entonces, por eso es que alguna gente, ¿ah? La que no es naturalmente brillosa, cuando se rasura, se echa esto por dos razones. A mí ya no, porque tengo años de andar así. Pero cuando empezás a andar la cabeza calva, como se supone que tenés cabello para protegerlo, el cráneo se te reseca y se te agrieta, entonces parece, no sé, un lago seco. Entonces te estás echando cuando te afeitas todos los días, te empezás a afeitar a diario o día de por medio y te echas después de afeitarte la cremita esta para que se vaya reforzando la piel y entonces después ya queda y se mire brillosito, así como saludable. Como saludable el cuero cabelludo, no todo agrietado. Con el tiempo ya no necesitas, pero al principio sí. Y en Estados Unidos te venden una como cera, que es literalmente cera para calvos, ¿ok? Para que te dejes la cabecita bien peladita, bien brillosita. ¿Eh? Pero eso es por elección, o sea, usted se corta el pelo así. Por elección, yo no soy calvo. Ah, ya. Yo no soy calvo, ni nadie en mi familia, o sea, bueno, tal vez alguno de mis tíos que ya están viejos, pero de decir que yo me corté el pelo porque tal vez tenía tres pelitos acá y andaba tal vez un anillo así, me parecía Larry, el de los tres chiflados. No, yo me empecé a rasurar la cabeza desde en la adolescencia, ¿ok? Cuando estaba estudiando medicina era una manera cómoda de andar. Y ya después, bueno, obviamente después anduve pelo otra vez. Y bueno, un poquito antes, fíjate, antes de que empezara el coronavirus, a mí me dio un día, de repente te da un día por rasurarse y en lo que andaba así y cae la pandemia y cerraron todas las barberías. Entonces todo el mundo preocupado, ¿te acordás que en 2020 todo el mundo andaba aquellos pelos de león? Y yo pues ya afortunadamente ya había resuelto la situación, solo tenía que estarme ajustando con la rasuradora y andaba cómodo. De hecho, no volví a la barbería, tengo años de no ir a una, excepto cuando tengo que darle jalón a Emilio a una, ¿va? Que por mucho que he intentado, nunca lo he logrado convencer que se rasure la cabezota. ¿Ok? Bueno, y de hecho, ¿cómo hacían las mujeres? Porque pasan yendo a la peluquería. ¿Cómo hicieron durante todo 2020 que todas estaban cerradas? Y a solas lo cortaban, cerraron ciclos. Y tampoco había mucho a dónde ir. No, es que dice Luis Carlos por el corte, no, porque dejárselo largo, ahí no hay problema, pero yo veo que no es tanto de corte, sino que recortan, se lo van a peinar y se van a echar un montón de cosas en el pelo que sí. ¿Cómo se llama eso? Queratina, que no tiene sentido, porque el pelo está muerto, pues no absorbe la queratina. Que queratina, que si no sé qué tratamiento. Y entonces, ¿qué hacían? Echarse todas esas cosas en casa. No sé. Y para ese efecto, las rubias a la fuerza, ¿cómo hacían? Ah, es cierto, quedaban bien raras ahí. Sí, porque si sos rubia a la fuerza y te empieza a crecer el pelo, te va a crecer negro. Entonces vas a quedar como Harley Quinn. Pobres, pobres, pobres. O compraban de eso, mandaban a comprar de esos tintes de farmacia o algo así. Pero mira, aparte de que yo sepa, los tintes de farmacia sirven para mancharlo todo. Hasta donde yo he tenido experiencia en esta casa, sino que además me dice la gente que sabe de eso que es bien difícil que te quede igual, que te quede dos veces igual el tinte. Que me diga el que sabe, ¿eh? Entonces que como el tinte no es exactamente igual, cuando te volvés a teñir hay una pequeña variación de color y la gente que se fija lo nota, ¿va? O que si te equivocas con te equivocas con la mezclada del tinte o te queda de otro color o el pelo te queda todo feo y se te arruina. No sé, yo como nunca me he teñido nada, pero me imagino todos los accidentes en casa por esas cosas. Qué terrible. No, nunca he usado eso. Entonces no sabría.
Yo no tengo idea, porque como mi esposa tiene ese salón de belleza ahí, creo que ahí se lo arreglan las peluqueras, pero hasta donde pueden, por supuesto, porque son peluqueras, no hechiceras, ¿va? No hacen milagros. Sí, la rebana, pobrecita la doctora. Es que es lo que es, de tanto que quiere hacerse que queda peor. Y total, a mí me da igual cómo ando, yo ni me fijo en esas cosas, ¿no? Paso más tiempo metido aquí en esta oficina que viéndola, con razón. Eso está como ayer, un suceso nuevo. Viene y andaba en casa de mi mamá y llega mi hermana, que se había comprado una de esas fajas elásticas para reducir la panza. ¿Ok? Ya sabes cuál, ¿no? Que se pegan, que son elásticas para apretarte la panza. ¿Ok? Adivina qué pasó. Dígame. No le cerró. No la pudo cerrar. Y era una talla L. Lo más malo Pobrecita. es O que se le sea, ocurre hacer semejante esa cosa frente a mí y a Emilio. Ya te imaginas que tuve para entretenerte. Me fui a las 10 de la noche porque estuve toda la noche entretenido molestándola. Literalmente, y se cuando la una... regresaba, por lo menos. Supongo que fue a regresarla. Pero si te das cuenta, si una faja reduce panza tamaño L no te cierra, creo que estás en problemas, ¿va? Un poco, sí. Una hermana gorda. O sea que a mí si me decían, bueno, de niño no lo era, porque no, quiere decir que si ahora así como los niños, vos da tal cosa, no, tu hermana la gorda, el problema es que a mí sí se me aplica. Sí se me aplica. Eso sí, ¿sabes qué traía de cuando venía a la compra? Aparte de la faja sudadera, ¿sabes qué traía en la otra mano? Una coca. Una bolsa de chocolates. O sea que ahora me entendés por qué ella es la culpable de lo que le pasa. Literalmente con una faja para el gasol en la mano y en la otra una bolsa de chocolates. Un poco contradictorio ahí. Ahora entendés por qué yo me divierto tanto. Sí veo. Y ves por qué digo que necesito encontrar otra igual. Para definir el síndrome. Triste la vida de mi hermanita. Ok, entonces estábamos con esta reacción, te dije, ¿ah? Bicarbonato más un protón que están libremente disponibles igual a agua. Ahora, este mecanismo tiene la ventaja de que su regulación implica sencillamente la presencia de la enzima, ¿va? De la anidrasa. Modificando cuánta anidrasa tengo disponible para hacer la reacción, modifico la cantidad de agua. Y esto es independientemente de la presión arterial, de la presión intracraneal y de cualquier otra, de la temperatura y de cualquier otro factor que afectara la secreción de agua, te dije. Total, que en el encéfalo adulto, este mecanismo de producción me produce 0.35 cc por minuto. Esa es una tasa fija de producción. Vos producís esa cantidad de líquido por minuto. Resultado, 0.35 cc por minuto a ritmo constante. Multiplicado por ¿cuántos minutos hay en un día? A ver si alguien sabe. Ni idea, ¿eh? 1440 minutos en un día. Resultado, vos producís aproximadamente 500 cc de líquido cefalorraquídeo al día. Ahora, date cuenta que en todo el sistema ventricular, más cisternas y todo, caben unos 160 cc.
Quiere decir que si estás produciendo 500 al día para llenar 160, todo el líquido se está recambiando y que el tiempo de recambio es de aproximadamente unas 8 horas. ¿Ok? Cada 8 horas vos estás literalmente eliminando el líquido y sustituyéndolo por líquido nuevo. Eso te interesa porque te representa un factor de aclaramiento. O sea que, por ejemplo, vos tuvieras una sustancia que cae al líquido, ponele sangre o una hormona o cualquier cosa que secretes al líquido, en plazo de 8 horas, la mitad de esa sustancia se habrá eliminado. ¿Ok? Y que toma, dependiendo de la sustancia que sea, toma entre 24 horas y 5 o 6 días en eliminar cualquier sustancia que haya caído al líquido. Ya vimos en el caso de la melatonina que eso era importante porque vos estabas lavando la melatonina que se acumulaba, pero que si le das suficiente tiempo la vas a eliminar toda hacia el retorno venoso y pues queda literalmente aclarado ese líquido de melatonina. ¿Ok? Ahora, aparte de agua, ¿qué más hay en el líquido cefalorraquídeo? Entonces aquí caemos con un concepto, lo que llamamos valor de equilibrio. ¿Ok? La mayoría de las sustancias que estás produciendo ahí hacia el líquido cefalorraquídeo van a caer en dos categorías. La primera es que sean producidos a ritmo fijo, como el agua y la proteína, que se produce en una cantidad fija cada día. Pero las otras sustancias son lo que llamamos valor de equilibrio. Quiere decir que son un porcentaje ya predeterminado de los valores que haya en el plasma. ¿Okay? Que esa parte, que ese componente sí es secretado a partir del plasma y que si cambian las concentraciones plasmáticas de algo, también las concentraciones en el líquido cefalorraquídeo van a cambiar en la misma dirección y en la misma proporción. ¿Entienden esa idea? ¿Otra vez? Pero decirlo como Emilio, otra vez. ¿Otra vez? Exactamente. Valor de equilibrio significa que la concentración de X sustancia en el líquido cefalorraquídeo es tal porcentaje de su concentración en la sangre. ¿Ah? Puede ser cualquier número, puede ser 50%, puede ser 70%, puede ser más de 100%, o sea que estás concentrando algo del plasma hacia el líquido, pero siempre es un porcentaje fijo, ¿ya? O sea, si decir, por ejemplo, digamos, glucosa, y dice, el valor de la glucosa es el 50%, en líquido es el 50% del valor en sangre. Si el valor en sangre es 100, el valor en líquido es 50. Si el valor en sangre es 400, el valor en el líquido es de 200. Ahora sí ya me entendiste. Ahora sí. Ok, bueno. Entonces, veamos la composición del líquido, entonces, si nosotros sacamos una muestra. O sea, vamos a asumir que yo estoy sacando líquido lumbar, ¿ok? O sea, que estás haciendo tu punción lumbar estándar, que es un procedimiento que se supone que cualquier médico interno puede hacer. ¿Ok? Dejemos de lado la punción cisternal, que ya te diste cuenta que no es algo que yo dejaría hacer a los internos, o por supuesto la punción del ventrículo, porque los líquidos aquí y allá abajo varían un poquito. ¿Ok? Para todo efecto, cuando veas valores de laboratorio, tenés tu app esa de los valores de laboratorio por ahí, Fernando. Nope. ¿Por qué ¿Cómo? no está en el teléfono? No, aquí tengo una de conversiones, pero no tengo de laboratorio. No, es que conversiones de litros, de milimoles a moles y eso, no. Dijimos al principio del semestre que era, bueno, ahorita útil, para fisiología es obligatorio, que tengas una aplicación. Antes era un librito, ¿eh? Ahora es una aplicación del teléfono, donde están todos los valores de referencia del laboratorio, o sea, en sangre, en orina, en líquido y todo lo demás, porque lo vas a necesitar. Si no sabes,
si no sabes los valores normales, no puedes interpretar las pruebas de laboratorio. Son números sin sentido. Y algunas cosas de estos valores de laboratorio, con el tiempo, se considera obligatorio que vos lo sepas. O sea, no espero yo que estés en el internado y no me sepas leer un examen de orina, por ejemplo. Ya esas son cosas que te lo tenés que saber de memoria. O te imaginas vos ya graduada con un consultorio y teniendo que ir a buscar un libro, cuáles son los valores de un examen de orina. No te vuelven a llegar los pacientes. Y algunas otras que tenés que consultar, porque a mí no me preguntes cuál es el valor de qué sé yo, de sodio en las lágrimas. Anda con el 20, yo sé que anda con los 20 y pico, 30 y pico miliqueles por litro, pero no, esa no es una cuestión obligatoria de saber porque no se pide todos los días. Pero de ahí, cosas como líquido cefalorraquídeo te lo tenés que saber. Porque como te dije, no vas a andar buscando en el teléfono esas cosas tan elementales a las 3 de la mañana, ¿verdad? O un paciente crítico. Por lo menos no frente a mí, ¿ok? Ok. No sé si yo frente a otros, aunque te aviso que yo no soy el único médico especialista que si te ve buscando un valor, ya en el internado, ahorita en segundo no importa, pero que en el internado te manda a buscar un valor de eso y vos tenés que andarlo a consultar, ese especialista básicamente te va a decapitar de un mordisco ahí mismo, ¿va? Esa es la clase de cosas que te Lo tengo bien pueden claro. calificar. ¿Cómo? Lo tengo bien claro. Sí, ok. No, por eso son la clase de números. Entonces, en la vida de uno siempre hay unos números que tiene que saberse, así como el número de entidad, el número 911. Bueno, esto anda en esa categoría, que te lo tenés que ver, así como te sabes que el 911 es el número de emergencia, ¿ok? O que si sos, no sé, o si te dedicas a la aviación, que 121.5 es la frecuencia de emergencia de todas partes del mundo, ¿va? O sea que si te vas a estrellar, esa es la frecuencia que tenés que poner en la radio para pedir ayuda. Si no te la sabes, ay Dios. Entonces, veamos los valores. Empecemos por cómo se ve. Líquido lumbar. Entonces decimos, en primer lugar, la presión de apertura. Que es lo mismo que decir la presión intracraneal, de 5 a 18 centímetros de agua. ¿Cómo medís la presión de apertura? Es lo siguiente, tenés al paciente acá, vamos a ver si puedo dibujar. Aquí está la espalda. Estás haciendo tu punción lumbar, aquí está la cresta ilíaca. Y estás pinchando acá, ¿ok? Metes tu agujita. Y la agujita, por supuesto, tiene un mandril. ¿Sabes a qué me refiero cuando te digo un mandril? No. No. Mira, no tengo ninguna aguja con mandril. Pero bueno, una aguja de jeringa es hueca, ¿no? Hueca y siempre está abierta. Pero un mandril es como un alambrito. Bueno, ¿qué te dije? Déjame ver. Vale. Esto no es un mandril, lo que te voy a enseñar, pero es la misma idea. Tiene un alambrito en el centro, ¿ok? Una varita, una varillita, a ver si y no tengo mandriles. Mira, imagínate que la aguja tiene una varita así que la está cerrando, o sea que vos metes la aguja con el mandril puesto y que luego para que haya flujo lo sacas. ¿Ya? Ahora sí me entendiste qué es. Sí, ahora sí. Ok, bueno. Y entonces venís y tenés en una mano el mandril y en la otra mano un sofisticado aparato para medir la presión del líquido cefalorraquídeo, que consiste en esto. Una llavecita de 3 pasos, se ve así, ¿verdad? Aquí tiene una conexión, aquí tiene otra, aquí tiene una tercera, ¿verdad? Entonces conectas tu agujita aquí a una llavecita y la tenés cerrada. O sea, aquí es la única parte donde necesitas habilidad manual. Tenés que sacar el mandril y antes que caiga la primera gota,
conectar la llavecita y a la llavecita aquí le pones el sofisticado aparato que consiste en una columna, en un tubito que está graduado en centímetros, ¿ok? Etcétera. Abrís la llave y ves cómo la columna de líquido sube para acá. Entonces el valor normal de 5 a 18 centímetros de agua. Si ves que va pasando de 18, rápidamente cerra el mandril y saca la aguja. Porque implica que hay algo genera, o la presión intracraneal está alta y si vos descomprimís le puedes herniar las amígdalas, o hay una masa en la columna, una masa espinal y la puedes herniar para abajo y dejar al paciente paraplegerino, o sea, lo que se llama enclavar un tumor. Si la presión está muy alta, cerrá, salí y pedí ayuda. ¿Okay? A un neurólogo o un neurocirujano que te ayude ahí con ese caso. En principio, en la realidad, yo te voy a decir una cosa, para evitar que tengas un susto de esos, en 2022, antes de hacer una punción lumbar, hacerle una tomografía. Son baratas, ¿ok? Son baratas. Lo suficientemente baratas para que no andes averiguando si tiene una masa en la cabeza antes de meterle una aguja en la espalda. Hacerle una tomografía primero. Ahora, regresemos a lo que estábamos. Entonces decíamos, presión de apertura de 5 a 18 centímetros de agua. ¿Ok? Y vos decís, ¿qué pasa si tiene menos de 5? Generalmente lo ves cuando tiene o una fístula o que le quitaste un gran pedazo de cráneo y la presión está hecha atmosférica. ¿Ok? Baja presión de apertura es raro. A menos, o por lo menos las causas son evidentes. Alta presión es lo que tenés que cuidar. Aspecto. Líquido cristalino. Perfectamente cristalino. Mira. Cuando digo cristalino, digo que literalmente es el agua más clara que vas a ver. Vaya, decime, ¿dónde pensás? ¿Vos has visto el agua que sale de un manantial natural? Ajá. Ok, que es completamente transparente, ¿va? Pues este es más transparente todavía. ¿Okay? Literalmente el agua más purificada que tuvieras acá todavía va a tener alguna cantidad de sales y minerales y no es tan clara como el líquido cefalorraquídeo. Ahora, ¿cómo yo sé que cualquier cosa, cualquier coloración en el líquido te indica que hay algo que no es normal? ¿Qué puede ser? Puede estar teñido de sangre, obviamente, rojo. Puede estar teñido como de un color amarilloso, vaya, color, se llama cetrino, que implica que hay proteína ahí o que hubo sangre que ya se degradó. Por ejemplo, yo te opero una cirugía intracraneal y hago una punción lumbar 7 días después y todavía tiene ese color amarillo de la proteína degradada, o sea, un color ámbar. ¿Okay? Color ámbar, como color varena o similar cerveza de mala calidad. ¿Ok? Pudieras tener, y más importante, cualquier líquido turbio implica que hay proteína ahí o células, implicando una infección. Ahora, ¿cómo yo sé que es turbio? Es la prueba, lo que se llama la prueba del periódico. Agarra un tubito con el líquido y lo pones así, tratad de leer a través del tubo, ¿no? Cualquier cosa que esté escrita, ¿va? Y si el líquido es perfectamente claro, contra el fondo blanco, se lee bien, pero si hay turbidez en el líquido, se ve como opaco, como empañado, precisamente por las partículas que hay en el líquido. Cualquier líquido turbio hay que investigarlo. Aparte de que, obviamente, cuando vos saques una muestra de líquido cefalorraquídeo, va para el laboratorio y independientemente de cuánto saques, es obligación del laboratorio procesar aunque solo haya salido una gota. Que no te digan lo contrario.
cuando te dicen muestra insuficiente en particular, no, que no tenemos muestra suficiente, generalmente mi oferta al técnico de laboratorio que decía eso, era que yo iba a sacar suficiente muestra, ¿ah? Pero que se lo iba a sacar del cuarto ventrículo personalmente con una aguja. O me procesas una muestra, la próxima que vas a procesar va a ser tu líquido. Yo no sé cómo vas a hacer, ve cómo haces, pero me vas a reportar un resultado. Y si perdés una muestra de líquido cefalorraquídeo, Dios te cuide, porque es el líquido más valioso de la Tierra, considerando que salió de un cerebro. Entonces, moraleja, cualquier líquido turbio, a investigación. Cualquier intento de laboratorio de no procesar un líquido cefalorraquídeo, tómenlo como un motín y trátenlo a corte, ¿ok? O sea, se justifica matar a un técnico de laboratorio en esas circunstancias, por perder una muestra de esas. Pero ¿por qué se rehúsan los de laboratorio? Te tengo que explicar que los humanos, y en particular los técnicos de laboratorio, son haraganes. No sabía. ¿No sabías que hay gente haragana en este mundo? Bueno, dependiendo de dónde y cómo, ¿va? Eso en particular pasa en el hospital público. En la privada pasa mucho menos porque, bueno, saben que una negativa de esas sin razón muy justificada significa que al día siguiente van a andar buscando trabajo, ¿va? Una vez que uno se queje con la dirección, mira que pasó esto y esto y esto, al día siguiente andan buscando trabajo, pero como en el Catarino, en el Leonardo no lo despiden, entonces ya te imaginas las que hacen. Y como tienen esa tendencia que los internos y a los estudiantes de medicina los echan de menos, pero como uno ya es, generalmente como uno que ya es especialista, cuando un especialista baja al laboratorio tiene que rodar una cabeza, esa es una regla universal. Si yo como especialista tengo que bajar al sótano del hospital a ver que algo pasó con el laboratorio, generalmente va a haber problemas para todos los involucrados. Pero vos también te tenés que dar a respetar del internado, no dejando que los técnicos hagan lo que quieran con vos. Notas para el futuro. Ahora veamos qué más tenés. Bueno, efecto cristalino. Ahora vamos a la celularidad. En el líquido cefalorraquídeo vos tenés que tener de 0 a 5 células normalmente por milímetro cúbico y todas son linfocitos. Si hayas un neutrófilo en líquido cefalorraquídeo, eso es una meningitis, hasta no demostrar lo contrario. Obviamente ahí no tenés que ver un eritrocito. Ahora, el problema con los eritrocitos es qué pasa si los encontrás en el líquido. ¿Cómo sabes si ese glóbulo rojo fue porque pinchaste un vasito metiendo la aguja o si sangró antes y que el sangrado viene, qué sé yo, de alguna cuestión ahí arriba en la cabeza? Buena pregunta, ¿no? Sí, muy bueno. ¿Cómo se sabe? Un eritrocito fresco, bueno, ya sabes cómo se ve. Se ven así, ¿no? Pero como el líquido tiene otra osmolaridad que el plasma, después de aproximadamente unas 6 horas, obviamente fresco, hiperfresco no, pero a las 6 horas vas a ver que el eritrocito se ve así. Espérate. A ver, no es así. Déjame que te lo haga. Bien. ¿Ves cómo se hizo? Parece un engranaje. Esto se llama un eritrocito crenado. Y un eritrocito crenado lleva varias horas flotando en el líquido. Si encontrás este, implica que el sangrado viene de arriba, ¿no? Si encontrás uno fresco, pues puede ser que pinchaste un vasito con la aguja y entonces lo que haces es que repetís la punción lumbar un nivel más arriba. Si lo hiciste L5, S1, hacelo L4, L5 y toma una nueva muestra. La otra cosa, cuando tenés eritrocitos crenados y mucha sangre, vaya que el líquido está rojo, ¿cómo se llama? La sangre que lleva un rato es incoagulable. O sea que si yo tengo una muestra de sangre, una muestra de líquido que contiene sangre contaminante del pinchazo, la sangre se va a ir al fondo y se va a coagular, porque tiene su proteína de coagulación.
Si lleva varias horas ahí, las proteínas de coagulación ya se inactivaron y la sangre que venga de un líquido francamente hemorrágico no es coagulable. Y eso en grandes cantidades. En pequeñas cantidades, el líquido hemorrágico tiene el color del fresco de sandía. ¿Okay? Y de hecho, como tal se lo conoce. ¿Qué salió de la punción? No, salió fresco de sandía. Ok, macanudo. Quiere decir que ese líquido es una cantidad morada. Ahora, si yo hago una punción, en particular ventricular, y me sale sangre franca y se está coagulando, eso es diferente. Está saliendo sangre, ahí te dicen, sangre francamente coagulable, implica que si lo sacaste de aquí del ventrículo es porque tuviste una hemorragia masiva. Y si lo sacaste de aquí lumbar, generalmente es porque accidentalmente pinchaste una venita ahí metiendo la aguja, que no tiene ninguna importancia, salvo que la muestra no es válida para sangre. Okay. Ahora, encontrar cualquier tipo de célula inflamatoria, le hacen neutrófilos o similares, es indicio de infección. ¿Grabado? Sigamos pues. Ahora lo que vamos a hablar del análisis químico. Y vas a medir varias cosas. Vas a medir glucosa, proteína, cloro en forma de cloruros y por supuesto el análisis bacteriológico. Aquí es donde vamos con lo de valor de equilibrio. La glucosa es un valor de equilibrio, dice, del 50 al 65% del valor en sangre. O sea que, ¿para qué me interesa esto? Porque el primer signo de infección que vas a tener en el líquido es el descenso de la glucosa, porque las bacterias la consumen. Ahora, yo voy a venir y entonces dicen, tomen una muestra de líquido cefalorraquídeo y al mismo tiempo le sacas una glucometría, ¿va? Para ver azúcar. Entonces viene alguien y me dice, la glucosa en líquido cefalorraquídeo es de 40. Ok, macanudo. Y entonces vos le preguntas, macanudo, 40. ¿Y? Porque quiere decir 40 es que puede que la glucosa plasmática de ese paciente sea de 70 y 70 es un porcentaje razonable, 40 es más o menos 58% de 70 y es normal. Pero puede que la glucosa de ese paciente sea de 200 y 40 entonces ya no es normal, ya no es el 50%. Ahora me entendés, toda medición de líquidos, de glucosa en líquido cefalorraquídeo tiene que tomarse un valor de glucosa en sangre al mismo tiempo para hacer la comparación, porque vos querés que caiga, que sea entre la mitad y 2/3 aproximadamente de la glucosa en plasma. ¿Me entendieron esa idea? Ahora, hay veces en que la glucosa está tan francamente baja que no hay ni que decirlo. He visto líquidos cefalorraquídeo con glucosa de 0. Y cuando tenés glucosa de 0, vos sospechás dos cosas en particular. Uno es una meningitis por hongos, porque los hongos se comen todo el azúcar. La otra es una meningitis tuberculosa, que es bien rara. Generalmente dicen glucosa de 0. O el líquido está francamente turbio y parece horchata, o dice, fíjate que tengo un líquido que no está tan turbio, pero tiene glucosa de 0. Entonces, mi primera sospecha es que se metió un hongo ahí, particularmente ya estuvo cubierto con antibióticos. ¿Me van siguiendo la idea? ¿Ok? Ah, por cierto, el caso más raro de líquidos de colores raros que he visto. ¿Qué color crees que era el líquido? Verde. Negro. De este color. Color negro, no, color tinta china. Déjame que te haga la historia. Déjame que te haga la historia. Llega un paciente una vez con lo que parecía ser una meningitis versus un tumor. En esos lejanos días, el tomógrafo estaba fallando, entonces estábamos pidiendo las pruebas un poquito limitadas, no teníamos resonador en el hospital donde estaba, todavía. Entonces, bueno, y este paciente que tiene, que si es de medicina, que si es quirúrgico, que hay sospecha que es un tumor. Bueno, anda a ver qué pasa. Voy yo y dicen, bueno, no tiene tantas manifestaciones de presión intracraneal aumentada
creo que se le puede hacer una punción lumbar. Lo primero es si tiene una meningitis o si tiene, porque la otra cosa sospechada es que hubiera hecho una hemorragia intracraneal y si encontraba sangre, bueno, para hacerle su angio, buscar un aneurisma, le voy a hacer una punción lumbar. Meto la aguja y cuando saco la primera gota, me sale algo que tenía el color de la tinta china. Imagínate, estuviera acá y de repente te sale algo que parece tinta china. Saqué un par de gotas, meto en la aguja y esta cosa, ¿what? Tinta. Y entonces, por supuesto, este indito que está acá, se le iluminó el bombillito. Entonces, voy donde están los profesores, con el tubito, por supuesto, acá, antes de mandar la nariz, le digo, ya tengo un diagnóstico de ese paciente. Tiene un tumor cerebral. Es más específicamente, tiene una metástasis de un melanoma, o sea, un tumor productor de melanina, que no hemos encontrado todavía el primario. Se me queda viendo el profesor, ¿va? Y me dice, bueno, indio, ¿cómo es que estás haciendo esas observaciones? Te creo lo de la metástasis y lograste la tomografía, pero ¿cómo sabes que es una metástasis de melanoma? Y entonces ahí saco mi carta de triunfo, por esto, y le enseño el tubo negro, el tubo con líquido negro. Y me dicen todo, ¿y eso qué demonios es? Líquido cefalorraquídeo, descanso mi alegato. ¿Sabes qué había pasado? Okay. Tenía un tumor que producía melanina, pigmento negro, metido cerca del ventrículo y estaba secretando pigmento hacia el ventrículo, estaba tiñendo el líquido de negro. Y la melanina es lo que le da el color, qué sé yo, a los zanates, vaya. A los zanates, al pelo, a las uñas, o sea que es negro, negro, como la tinta más negra que puedas imaginar. Entonces estaba secretando pigmento al líquido. Y por supuesto, solo hay una cosa en la Tierra que te puede teñir un líquido de negro y es un melanoma. Diagnóstico. Y además, resolución del dilema. Porque las metástasis de melanoma generalmente, a menos que sean evidentes, ya no se les hace nada. Mira, de todos los tumores que puedes tener, ese es el más grave, el más agresivo, el más demoníaco que hay. Tu sobrevivencia, una vez que te detectan un melanoma, generalmente no pasa de 1 año. Y si tenés un melanoma metastásico, es como de 3 meses. Y como no sabías cuál era el primario y haber estado sembrado, básicamente el paciente no había nada que hacer. O sea que le ahorrabas el martirio de operarlo para sacarle un tumor, pero no iba a sobrevivir. Y podía sobrevivir a la cirugía, pero no al tumor. Diagnóstico hecho y conducta dignada, y todo el mundo así. Mucha suerte tiene este indio que puede hacer diagnóstico con una aguja, ¿va? Pura casualidad, es un caso en 1.000.000, pero créeme que nunca se te olvida la experiencia de esperar que salga un líquido cristalino y que al pinchar a alguien salga tinta. ¿Qué tal ese? Increíble, la verdad. Mira, lo bonito de la medicina es que te vas a topar con cada cosa rara si llevas suficiente tiempo. Si vas suficiente tiempo en el oficio, vas a ver de todo. Incluyendo algunas cosas que la verdad no hubiera querido haber visto, pero que vas a ver cosas, vas a ver cosas. Lo único que tenés que empezar temprano, metiendo las narices en los hospitales para tener chance de, mientras más horas de vuelo tengas, más cosas raras vas a encontrarte. Y si tienes un poquito de curiosidad, de hecho vas a andar buscando cosas raras por ahí. ¿O vos crees que yo me metí a este oficio para estar viendo gripes y rasquiñas diversas? No, me interesaba porque había cosas interesantes que ver. Siempre algo nuevo todos los días. Como dice el del precio de la historia, nunca se sabe qué entrará por esa puerta. Como hoy con el tumor en la médula. Ajá. Y ese me avisaron anoche, cenando estaba, bueno, mira que tenemos esto, y lo puedes ver con otro colega. Bueno, vamos a ver qué tiene. Sí, bueno, programémoslo para el martes, ya está organizado todo, entonces
Falta unos detallitos, pero ya eso ya sé. Vamos el martes con ese. Y de ahí, no sé, lo bueno es que de repente llegas y en lo que estás viendo ese tumor, estás saliendo de la cirugía y te encuentras con alguien, fíjate que ahí tengo un paciente con otra cosa y entonces como que uno invita al otro y de repente terminas viendo cosas interesantes. Muy interesantes. Ok, entonces estábamos con lo de proteína, valores normales de proteína. De 15 a 45 miligramos por cada 100 mililitros. Proteína alta implica varias cosas. Puede ser por infección, puede ser también por un tumor, dependiendo, porque vos puedes analizar y ver qué tipo de proteína. Después de un sangrado, toda esa hemoglobina que se degrada te altera las proteínas, etcétera. Cloruros de 98 a 108 mili equivalentes por litro, casi igual que el plasma. Cloruros bajos es signo también también es signo de infección, particularmente por tuberculosis. Y bacteriológico, ¿qué crees que debe crecer en un cultivo de líquido cefalorraquídeo desde el punto de bacteriológico? No sé. Nada. El líquido cefalorraquídeo es una sustancia estéril. Entonces vos pedís, hay varias pruebas bacteriológicas porque pedís Gram, pedís cultivo, pedís una cosa que se llama estudio con tinta china para buscar hongos. Todas las pruebas bacteriológicas tienen que salirte siempre negativas, ¿ok? Cualquier positividad en el líquido implica patología, ¿ok? De hecho, lo que vos vas a buscar, porque encontrar bacterias en el líquido, así en una prueba en fresco, es relativamente raro, pero si las encontrás, implica que tenés una infección, pero del demonio ahí, ¿ok? Y el cultivo, pues, más que nada es lo tomas antes de iniciar los antibióticos para cambiar tu tratamiento si hace falta, aunque generalmente uno ya tiene alguna idea, con la experiencia va agarrando alguna idea de qué bacteria se metió. Entonces uno dice, mira, paciente, por ejemplo, con una herida penetrante, esa meningitis es por estafilococo, cubrilo con esto, esto y esto. No, mira que es un recién nacido. Meningitis, la gente más común es Listeria monocitógena, cubrirlo contra Listeria. Y así vos vas aprendiendo con el tiempo cuál es el sospechoso más grande en una infección de este tipo. ¿Okay? Ahora, ya una vez que vimos, tenemos que hablar un poquito de cómo absorber el líquido cefalorraquídeo, porque aquí entramos en un mecanismo particular. Una vez que llegaste y que circulaste el líquido, tenés que absorberlo, porque ya vimos que literalmente si a diario estás produciendo 500 cc de líquido, también estás absorbiendo 500 cc de líquido, ¿correcto? Porque si no se acumularía. Ahora, ¿cómo funciona eso? Viste en las ilustraciones, vamos a ponerte aquí una. Que aquí en la línea media a lo largo de los senos tenés esto, mira, lo que llamamos las granulaciones aracnoideas o vellosidades aracnoideas. Ves que aquí tenés en el espacio aracnoideo y tenés esta granulación que está entrando, metiéndose dentro del seno sagital superior. O sea que tenés una vena, el seno sagital que está actuando como una vena, y el espacio cefalorraquídeo, el espacio subaracnoideo, metiéndose acá. Ahora, ¿por qué este mecanismo? Veamos en más detalle qué es lo que pasa. Tomemos acá. Tengo primero, como te dije, la dura madre, ¿va? Tengo el seno.
perdón, acá. Y tengo una granulación aracnoidea aquí en verde metiéndose, que es continuación del espacio subaracnoideo. En esta granulación, aquí, bueno, en negro, la estructura del seno, ¿va? Que es dura madre. En rojo, el recubrimiento, el forro del seno sagital, que es el mismo endotelio de los vasos sanguíneos. ¿Ah? El endotelio, ya sabemos, es un epitelio bien delgadito y plano, ¿correcto? Básicamente porque no puede, la duramadre es colágeno y no puede haber contacto de la sangre con colágeno porque inmediatamente se coagula. Entonces todo está forrado de endotelio acá para evitar que se coagule. Y la granulación aracnoidea que está protruyendo acá, y las células de la granulación aracnoidea son las mismas células del aracnoides, que son delgaditas y planas. Resultado, a este nivel, lo único que me separa la sangre del líquido es una capita de células endoteliales planas y una capita de células aracnoideas que también son planas. Mira, una barrera bien delgadita. De este lado del endotelio voy a tener, por supuesto, sangre. Aquí tengo un glóbulo rojo circulando y aquí tengo líquido cefalorraquídeo. Ahora, ¿cómo funciona este proceso? El proceso de reabsorción de líquido es puramente pasivo, que en esta membrana no hay ninguna transportadora. Sencillamente hay una diferencia de presión mediado por lo siguiente. Si yo tengo en el espacio subaracnoideo, la presión que está aquí es igual a la presión de apertura. ¿Cuánto es? Lo acabo de decir. La presión intracraneal. Sí. De 5 a 18 centímetros. De agua. Ajá, de agua. A más 18. Vamos a ponerle, fíjate, positivo 5 a más 18 centímetros de agua. Y ahora la presión dentro del seno, la dijimos ayer, que era menor que la presión en la aurícula por una cantidad correspondiente. ¿Cuál es la presión dentro del seno? Menos, ¿ah? No la recuerdo ahorita. 40 centímetros de agua. Porque el seno está a presión negativa, está por arriba de la aurícula y por lo tanto dijimos que va en posición vertical, va a ser presión negativa. Ok, quiere decir que el gradiente de presión va a ser entre más 5 y menos 40, o sea que aquí en esta dirección va a haber una diferencia de presión que va entre 45 y 58 centímetros de agua. 58 centímetros de agua es una presión muy buena. Son como 50 milímetros de mercurio. Suficiente para garantizar que el flujo del líquido que fluya líquido de la granulación al seno. Estás básicamente trasudando todo el líquido acá gracias a esta enorme diferencia de presión. Incluso, suponete que estuvieras acostada, vaya, tenemos a Fernanda aquí en su posición favorita. Ahí está Fernanda, en su posición favorita. Usted me pregunta qué paso haciendo o paso durmiendo, la verdad. Bueno, la misma posición afortunadamente. Ahora, suponete que acá tu seno sagital está al mismo nivel que el corazón. Aquí es el corazón, ¿ve? O sea que la presión acá pudiera ser de 0 porque estás horizontal, pero igual tenés de más 5 a más 18, o sea, en todo caso, el mínimo gradiente que tendrías es que tenés 5 centímetros de agua para mover líquido hacia el seno sagital, hacia la circulación venosa. O sea que bajo ninguna circunstancia de posición fisiológica vos vas a tener una presión que se transmite de la sangre al líquido. Siempre está del líquido a la sangre. ¿Ya? Eso implica que siempre hay drenaje y que siempre hay un drenaje. Y como el drenaje es
movido por ese gradiente tan alto, tenés otra situación que bajo cualquier circunstancia imaginable, el drenaje del espacio senoideo al seno siempre va a ser positivo y que tenés una gran capacidad de reserva. No importa cuál sea tu presión venosa, siempre vas a tener una gradiente de presión que favorece la absorción del líquido. Eso es a donde quería llegar. ¿Okay? O sea que básicamente no va a haber ningún tipo de restricción a la absorción del líquido. Tenés capacidad para absorber, de hecho, mucho más de los 500 cc que producís al día. Solamente que aquí estás absorbiendo los 500 que producís, porque básicamente es lo que estás, cc que secretas, cc que se absorbe. O sea que siempre mantenés la misma cantidad de líquido. ¿Ok? Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Mañana vamos a hablar del sistema vascular arterial, ¿ok? La circulación arterial. Yo, bueno, pues tengo que ir a la universidad y luego retornar, pero si tienen preguntas. No es pregunta, pero sí quería recordar. Okay, ajá, ¿qué me quieres contar? Que el miércoles que si podría llevar aquel libro de la Target. Sí, lo puedo llevar. Va, pues. ¿El de la Target o el de Krauss? Sí, el de la Target. Ok, lo voy a llevar. Lo voy a llevar. Sí, es un libro interesante. Es un libro interesante. Anatomía quirúrgica del cráneo y cerebro. Te aviso una cosa. Solo te aviso una cosa. Que huele a libro viejo como loco, ¿ah? O sea que si sos alérgica, lleva tu máscara porque sí huele a viejito. Es un libro de los años 30. Pero sí lo voy a llevar. ¿Ok? Ok, está bien. Listo, entonces. Ok. Y lees francés, por cierto, Fernando. You'll be surprised. No me sorprendería que supieras francés. No es nada malo, pues. De hecho, ¿hasta dónde llegaste? Sacaste el diploma ahí en la Alianza. Estaba enfrente del colegio, o sea que no costaba ir a clase. Sí, sí lo saqué. Saqué el B2. Ah, bueno, vamos a ver cómo te suena. Por lo menos en eso sí me vas a ganar, porque yo machuco el francés de una manera que si trato de abrir la boca en Francia, me deportan inmediatamente. ¿Okay? Lo quedan viendo feo, sí. Me quedan viendo feo, no, me sacan a patadas. ¿Ok? Porque yo literalmente, yo aprendí un tipo de francés muy especial, francés de cantina. Son los insultos. Y eso no me lo enseñaron a mí. A pedir cerveza y vino, que literalmente lo poco que yo hablo de francés, porque con unos conocidos franceses, y aprendí un poco de francés mientras andaba parrandeando con ellos. Literalmente francés de cantina. Ah, bueno, y a leer algunas, y leyendo manuales de instrucciones, porque cuando estaba en el internado, todos los ventiladores, equipos de la unidad de cuidado intensivo que te conté, como eran importados, o los habían traído los franceses, copiados de un hospital, todos los manuales de instrucciones y procedimientos estaban en francés. Y ahí sí tuve que agarrar un diccionario y ponerme a traducir, porque yo no sabía operar yo los ventiladores ni las consolas. Y aunque yo sabía manejar un ventilador americano leerlos o entender los botones y los parámetros en inglés, tenía que averiguar qué significaban todos los colores de francés. Ahí sí tuve que aprender un poquito, pero literalmente solo referente a cómo operar ese tipo de aparatos. Ahora, decir algo así como que yo voy a ir a pedir una dirección en Francia, no, me echan. O me voy a tener que agarrar camino para Alemania, porque alemán sí le entiendo un poquito mejor. Mejor váyase a Alemania, váyase vous para el alemán, váyase tú. O algo parecido. Qué gracioso. Va, pues, doctor, mañana. Ok, mañana seguimos con la clase. Ok, bye. Feliz día, doctor.